Hay un problema con la gracia del Señor para con muchos creyentes, incluso para aquellos que ya tenemos ya algunos años acumulados en el camino de la fe. Y el problema es el siguiente: uno a veces llega a acostumbrarse hasta a lo extraordinario. Y repito, este es el problema que muchas veces veo, tal vez incluso en mi propia vida. Uno puede llegar a acostumbrarse hasta a lo extraordinario. Dice así la palabra de Dios, Efesios 2:4. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, son salvos. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales, para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia, por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Hasta ahí leemos la palabra de Dios. Un pasaje que probablemente aquí muchos saben de memoria. Y para reflexionar en la gracia del Señor, vamos a concentrarnos en la fuente de esta gracia, que es nuestro propio Dios, nuestro propio Señor, creador de los cielos, de la tierra, nuestro creador. Y este es nuestro primer punto. ¿Cómo es nuestro Señor? Según este propio pasaje que acabamos de leer, Él es rico en misericordia. Y permítame repetir esto: Dios es rico en misericordia. El verso 4, tengan nomás sus Biblias abiertas y no cierren. Verso 4 dice: Dios, quien es rico en misericordia a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Eso es lo que hizo el Señor. Ahora, te pregunto una cosa: ¿cómo reaccionamos, o cómo sueles reaccionar tal vez, cuando alguien nos da o te da un regalo que no merecemos y que no podríamos haber comprado ni con todos los ahorros de nuestras vidas? Y un día llega a nuestra casa y nos da ese regalo. Dependiendo de lo que sea, a veces lloramos, saltamos, gritamos, nos sacamos fotos, publicamos, ¿verdad? Nos reímos de todo de balde, como se dice. Lo compartimos, contamos la historia una y otra vez, cómo fue eso que nos regalaron, cómo sucedió, y algo especial. No podríamos haber tenido ese regalo, esa cosa, de alguna otra manera. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos da el mismo regalo 2 veces? No sé si ¿cuántos tienen hijos acá y tal vez en un cumpleaños vino un regalo, qué espectacular este regalo, y después 5 minutos después llega el mismo regalo? ¿Qué dice el niño? Este ya tengo. ¡Pah! Tirar. A veces se reacciona así. Nos alegramos tal vez, pero la reacción no suele ser tan efervescente como la primera. Tal vez decimos: muchas gracias, pero hasta ahí. ¡Qué bendición! Pero no sucede mucho más. Y nuestra reacción no suele alcanzar la intensidad de esa primera vez que nos dieron ese regalo espectacular. ¿Y cómo actuamos cuando el regalo, por más espléndido que sea, es repetitivo? Vez tras vez, tras vez, tras vez. Y en muchas ocasiones he visto a personas que pasan de alguna manera de una actitud de tremenda gratitud a una indiferencia sepulcral. Te vas llevando un regalo y te dices: ja nomás, no sé qué voy a hacer de él. Ahí nomás, ya está, ¿para qué lo que tanto? ¿Verdad? Por más que sea un regalo espectacular, lo mismo, la reacción cambia. Algunos ya ni dicen gracias. Algunos hasta consideran que el regalo que se les da vez tras vez tras vez ya es una obligación. Y esto es un pecado que todos los hijos cometemos probablemente, que asumimos que nuestros padres tienen nomás luego que darnos todo lo que tienen, ¿verdad? Y ya no somos agradecidos. A veces decimos: ya era hora de que me hayas dado esto, por fin te diste cuenta, y cosas por el estilo. Volvamos por un momento al momento de nuestra conversión, el momento en que te entregaste al Señor. Puedes recordar, tal vez fue hace unos meses, hace unos días, tal vez hace años, tal vez hace décadas. Y vamos a ponernos en el estado tal vez emocional, mental, espiritual en que estábamos antes de conocer al Señor. Hace memoria.
trata de acordarte cómo fue ese momento en que te entregaste al Señor. Vamos a recordar cómo era por un momento nuestra vida. ¿Cómo era tu vida antes de conocer al Señor? Cuando el Señor te encontró, te buscó, te llamó. ¿Cómo se sentía esa vida antes del Señor? ¿Cuáles eran los planes, si es que tenías alguno? ¿Cuáles eran los planes que tenías en tu vida? ¿Cuáles eran tus valores? ¿Cuáles eran nuestras alegrías antes de conocer al Señor? ¿Cuáles eran? Por favor, no se queden mirando nomás. Realmente pongan ahí a trabajar esas neuronas. ¿Cómo era? ¿Cómo era antes de conocer al Señor? ¿Cómo era tu carácter? ¿Cuáles eran tus vicios? ¿Cuáles eran las maldades en las que vivíamos antes de conocer al Señor? ¿Cuán grande tal vez era tu orgullo antes de conocer al Señor? Tal vez, ¿cuán baja era tu autoestima destruida por nuestro gran acusador? Y en eso escuchamos el mensaje de salvación. Escuchamos que alguien nos cuenta acerca de un tal llamado Jesús. Alguien nos cuenta sobre el amor de Dios, sobre el perdón de pecados, la vida eterna. Nos dice que estábamos separados de Dios, pero que podemos obtener misericordia para nuestras almas y preciosas promesas para esta vida aquí y ahora. Y comenzamos a vivir en la misericordia del Señor, en todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y su perdón nos maravilla hasta las lágrimas. Y su gracia nos asombra y decimos, no puedo creer que me perdone. Y solo tengo que pedir perdón, eso es todo lo que tengo que hacer. Su misión de repente a una vida que carecía de sentido comienza a motivarnos, a impulsarnos hacia una meta gloriosa. Pero los días pasan los meses, pasan los años y la misericordia de Dios tal vez para muchos de nosotros, la misericordia de un Dios amoroso que nos impactó, que atropelló nuestra vida en un momento dado, pasó de alguna manera a ser algo maravilloso, a ser algo secundario, decorativo o tal vez tradicional nada más en mi vida o en mi familia. ¿Somos creyentes? Porque somos creyentes. ¿Y qué hacemos? Nos vamos a la iglesia. Y eso es lo que significa para mí ser cristiano, ser creyente. Y de alguna forma ese mensaje que destruyó todo nuestro mundo anterior y nos puso en uno nuevo, nos quitó de las tinieblas, nos puso en la luz. Ese mensaje de repente pasó de ser el centro de quienes somos, la razón por la que vivimos, el encuentro con nuestro Creador, la razón de nuestra existencia. Pasó a ser algo que hacemos los domingos. Eso es todo. Algo que hacemos los domingos. De alguna forma tengo que hablar, vestirme y comportarme así y asá. Hermanos, y lo digo también para mí, cuán necesario es recordar al menos de vez en cuando cuán condenables éramos y lo somos hasta ahora. Cada uno de nosotros, con nuestros pecados que hasta capaz ahora estamos cometiendo. Antes de venir tuvimos una gran discusión en la casa, pero venimos a sentarnos todos felices y contentos acá. Dios es rico en misericordia. ¿Pueden decir amén? Dios es rico en misericordia, por eso estamos acá. Por eso yo me animo a ponerme de pie en este lugar a hablar de estas cosas. Porque Dios es rico en misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Es la compasión del Señor, manifestada en acción directa para con cada uno de nosotros, sus hijos, aquellos que creemos en Él. Él pagó el precio. Quiero invitarte ahora a tener un tiempo de oración, muy breve. Vamos a orar brevemente. Nuestro Padre y Dios, queremos darte gracias en este momento por tu misericordia. Cuán grande, Señor, cuán grande es tu misericordia que se renueva cada día sobre nuestras vidas. Gracias por habernos perdonado, dado una vida nueva. Gracias por tus promesas. Gracias, Señor, por escuchar esta oración. Gracias por tu paciencia para conmigo. Y en este momento también quiero pedirte perdón, porque muchas veces no valoro tu misericordia para conmigo. Te doy gracias, Señor. Y oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuán grande es la misericordia de nuestro Dios. Hay que darle gracias más seguido a Él.
Vamos al segundo punto. Dijimos en primer lugar, Dios es rico en misericordia. En segundo lugar, Él nos libró de la muerte y nos levantó a través de Cristo. Dios nos libró de la muerte y nos levantó a través de Cristo. El Señor no se conformó con librarnos de la muerte, esto es de la condenación eterna en el infierno, un tema que tal vez no tocamos tan seguido como deberíamos. No solamente hizo eso, nos llenó de honores, nos llenó de privilegios que no tenemos ni una posibilidad de alcanzar. ¿Tienen sus Biblias abiertas ahí? ¿No cierran sus Biblias? Efesios 2, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó. Y fíjense lo que dice ahí. Nos hizo sentar, ¿en qué? ¿En dónde? En los lugares celestiales. Nos hizo sentar en los lugares celestiales. Y esta tal vez es una de esas enseñanzas que cuesta aplicar en el día a día cuando estoy sentado en el colectivo, ¿verdad? No se siente como un lugar celestial. O en la parada, o en mi oficina, en mi trabajo, o limpiando la casa. No se siente muy celestial que digamos, ahí mientras estoy pasando el trapo o algo por el estilo. Este es el proceso por el cual pasamos por la gracia del Señor. Muertos, culpables por nuestros delitos, salvos, resucitados, sentados en lugares celestiales. Esto es lo que dice la Biblia. Me gustaría resaltar la parte de sentarnos en los lugares celestiales. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Y realmente yo no tengo palabras, pero voy a intentar describir qué significa. Y ruego al Señor realmente que esto sirva de bendición para tu vida. Significa que Cristo nos hizo sentar junto a Él en lugares de autoridad. Significa que ya gozamos ahora mismo, al menos en parte, las bendiciones de la eternidad, como la presencia del Espíritu Santo en nosotros, según algunos autores, una muestra de lo que es estar cara a cara con el Señor. Significa que ya no tenemos temor de lo que el hombre nos pueda hacer. Significa que nuestro futuro no es incierto, sino que está definido y sellado en gloria eterna. Estar sentado en lugares celestiales significa que ya nada nos puede separar de nuestro Salvador. Nada. Nada puede interrumpir sus planes en los que nosotros participamos. Y que todo lo que prometió que sucedería, sucederá. Amén. Incluyendo su regreso, su venida. Y nosotros tenemos lugares de privilegio para asistir a los sucesos del final, de los tiempos. Eso somos nosotros. Y bueno, esto es solamente una parte de todo aquello que probablemente significa esta expresión. Ahora, esto es lo que nos llama la atención a muchos, los que somos creyentes. ¿Cuán poco puede significar todo esto para quienes tienen los ojos puestos aquí en la tierra? Qué poco significado tiene estar sentado en lugares celestiales, el Señor viene y cosas por el estilo, cuando mi único objetivo, cuando mis únicos planes son terrenales, en qué puedo construir en este planeta. Qué poco vale, qué vacías son estas palabras para quienes solo piensan en el hoy como el todo, esto es todo, incluso creyentes, y se pierden la perspectiva eterna de nuestra existencia. Damos gracias al Señor por su gracia para con nosotros. Quienes, aún ingratos como muchas veces somos, ocupamos esos lugares. El Señor nos dio todo eso. Y tenemos el gran desafío de valorarlo como se merece. Podríamos incluso aquí mencionar el gran privilegio que tenemos de servirle. No tenemos ese derecho porque lo ganamos. Es un gran privilegio. Y muchas veces lo hacemos en competencia con los demás, en envidia contra los demás, tratando de arruinar al otro, de ensalzarme yo mismo, yo tal vez con mi grupo pequeño, con mi clase, con mi ministerio, con lo que yo hago aquí, allá o afuera, donde sea. Ese lugar que tenés es un privilegio que el Señor te dio. ¿Cuántos podemos decir, gracias Señor? Te invito a que digas, gracias Señor, porque no nos merecíamos eso. Deberíamos darle gracias más seguido por el privilegio que tenemos de servirle en la expansión de su reino. Él pudo haberlo hecho de cualquier forma, eligió hacerlo a través de nosotros.
Damos gracias al Señor. Y vimos hasta aquí que Dios es rico en misericordia, que Dios nos libró de la muerte. Él nos sentó en lugares celestiales. Y vamos al último punto ya en esta mañana. En el tercer lugar, nuestras obras no alcanzan. No alcanzan. Todo es por gracia. Todo es un regalo de Dios. En el versículo 8 leemos. ¿Y quiénes pueden decir de memoria? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nuestras obras nunca alcanzarán para merecernos todo lo que el Señor nos da por su gracia. Nunca va a alcanzar. Y entonces surge una pregunta tal vez en el creyente que dice, entonces, ¿por qué tanta insistencia en el servicio cristiano? Sí, no va a alcanzarlo nunca para agradarle. No gano nada en particular por servir. ¿Por qué esta insistencia? ¿No es todo por gracia? ¿Acaso igual me voy a ir al cielo aunque no haga nada? Es lo que a veces dice el creyente. ¿No va a ser el resultado final sencillamente lo mismo, sirva yo activamente o de vez en cuando o venga en Navidad? No va a lo mismo. ¿Qué gano yo con esto? Hermanos, hay algunas cosas alarmantes en esta forma de pensar. Por ahí, si alguien está pensando así, te quiero invitar a que revises cómo estás pensando y cuáles son tus creencias y tus posturas. Hay algunas cosas alarmantes en esta forma de pensar. Y no quiero ser ofensivo, pero sí directo en cuanto a lo que la Biblia nos dice. Voy a mencionar rápidamente unos cuantos versículos con sus enseñanzas. 2 Corintios 5:17, la gracia del Señor produce una nueva, ¿qué cosa? Criaturas. ¿Somos nuevas? Criaturas, ¿verdad? No somos más los de antes, no. Yo soy alguien nuevo, si es que nací de nuevo, si es que me entregué. Gálatas 2:20, la gracia del Señor nos hace despreciar nuestra vida actual para vivir la vida que el Señor mismo nos da. Es Él quien vive en nosotros. Si es que yo nací de nuevo, si es que yo creo en Él. Filipenses 3:8, la gracia del Señor nos hace considerar todo logro humano como pérdida y basura. Si es que hemos creído en Él. 2 Timoteo 4:8, la gracia del Señor nos hace amar su venida. Desear, encontrarnos, que vuelva. Quiero presentarle aquello que hice por Él. Y ver qué me dice. ¿Será que me va a decir buen siervo? ¿Qué me va a decir? Filipenses 2:13, la gracia del Señor nos mueve a hacer su voluntad. Nos mueve para todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Y podríamos mencionar más características que deberíamos notar en alguien que ha experimentado la salvación en el Señor. Y el entendimiento de que todo en la vida de fe, incluso la capacidad de hacer buenas obras, viene por gracia del Señor, nos debe llenar de gozo porque Él es quien nos sostiene en la lucha contra este mundo de maldad. Él es quien nos sostiene. Incluso usándonos en medio de nuestros malos deseos y malos procederes. Pero el entendimiento de esto, y esto lo digo con mucho amor, hermanos, el entendimiento de esto también nos debe hacer reflexionar profundamente en que si todo esto no está presente en mi vida, si no está presente, tengo razones yo de manera personal, no para evaluar a los demás, yo tengo razones para pensar y reflexionar, analizarme a mí mismo si realmente he nacido de nuevo. Si soy o no soy una nueva criatura. O si tengo la convicción, realmente yo me entregué y nací de nuevo, tal vez yo siga siendo un niño espiritual en vez de haber crecido, a pesar de que pasaron décadas tal vez desde que me entregué al Señor, sigo siendo un bebé espiritual. Me enojo por cualquier cosa, reclamo cualquier cosa, me plagueo, no tengo un buen carácter, trato mal a mi familia y tantas cosas más que podríamos mencionar. Y tal vez yo esté convencido, a pesar de que no tenga evidencias de un nuevo nacimiento, aún así estoy convencido de que sí soy hijo de Dios. Tal vez lo que ha pasado es que me he acostumbrado tanto a la desobediencia y endurecido tanto mi corazón al punto que ya no deseo más nada de parte del Señor más que el beneficio de la salvación, despreciando al Señor que pagó el precio por mí. Yo solo quiero ir al cielo, nada más me interesa. No me interesa más nada.
¿Esa es acaso una comunión con Dios? ¿Es eso ser hijo? Acá todos conocemos lo que es ser hijo, ¿verdad? Incluso aquellos que tal vez no tuvieron el mejor de los padres saben lo que es pertenecer a una familia. Y qué bendecidos somos aquellos que tuvimos buenos padres que estuvieron con nosotros. ¿Acaso podríamos decir que somos buenos hijos si no los escuchamos, si no los honramos, si no los tratamos bien, si no los cuidamos en la edad avanzada? Y quiero terminar con esta pregunta. ¿Estás viviendo en la gracia del Señor? ¿Estás viviendo en su gracia? La gracia divina, poderosa, que llena de gozo, de paz, de fortaleza, pero que también nos impulsa a vivir para Él. ¿Estás viviendo en eso? Tal vez hoy sea el tiempo de tomar una decisión. Tal vez alguien quiera decir, bueno, yo me doy cuenta que tengo que tomar esta decisión por primera vez en mi vida. Aunque estoy en la iglesia tal vez hace mucho tiempo, hoy me doy cuenta y el Señor me está mostrando que tengo que tomar esta decisión por primera vez en mi vida, en la cual reconozco que soy pecador, que estoy condenado al infierno, lejos de nuestro Dios, que necesito arrepentirme, que necesito entregarme a Él, que Él sea mi Salvador y a partir de este momento ser una nueva criatura, que tiene una vida nueva, abundante, evidente para mí y para los demás. Tal vez algunos de los que estamos aquí tenemos que tomar otra decisión. La decisión de comenzar a vivir según esta gracia que Él nos dio. Aquellos que hemos disfrutado tal vez por muchos años del cuidado de Dios, que hemos disfrutado de sus bendiciones, que hemos disfrutado de su palabra que nos fortalece, que nos anima. Hemos disfrutado de la bendición de ser parte de una iglesia, de un cuerpo, donde cuando algo nos pasa te llaman y te dicen estoy orando por vos, necesitas algo. Hemos disfrutado tal vez de esas cosas. Hemos disfrutado de tener a maestros que enseñen a nuestros hijos la palabra de Dios, incluso cuando nosotros no los hemos hecho. Hemos disfrutado tal vez las bendiciones, innumerables bendiciones, sin decirle gracias a Dios. Qué bueno sería decirle gracias viviendo al servicio de Él, en adoración, dándole gracias. Gracias, Señor. Quiero invitarte a inclinar una vez más tu rostro. Y quiero hacer una oración para terminar. 2 oraciones en realidad. Una oración en la que tal vez algunos quieran repetir en la intimidad de su corazón en esta mañana, entregándose al Señor por primera vez. Tal vez entendiendo que aunque hayan estado alguna vez en la iglesia, asistido alguna vez a la iglesia, en realidad nunca nacieron de nuevo. Y hoy es el día de ese nuevo nacimiento. Hoy es el día de ser nueva criatura, de experimentar la gracia del Señor, el perdón de pecados. Que el Espíritu Santo comience a vivir en tu persona y comiences a trabajar en una misión gloriosa hasta que Él te llame. Ese es el llamado que tiene para nosotros. Quiero hacer también otra oración en la que tal vez muchos creyentes de años que estamos aquí tengamos que reconocer que no hemos sido agradecidos con el Señor. No hemos valorado sus bendiciones, su cuidado, su amor, su paciencia para con nosotros. Sabiendo que cada vez que le pedimos perdón, Él nos perdona. Aún así no le dimos gracias. Así que vamos a orar. Nuestro Padre Dios, en esta mañana en tu presencia, reconocemos muchos de nosotros que todavía no hemos nacido de nuevo. Que tal vez asistimos a la iglesia, fuimos simpatizantes, tal vez fue parte de nuestra cultura familiar, pero yo no experimenté todavía el nuevo nacimiento y hoy quiero hacerlo, Señor. Reconozco que soy pecador. Reconozco que estoy condenado a una eternidad en el infierno. Y reconozco tu mano llamándome una vez más. Escucho tu voz llamándome por mi nombre, llamándome a la salvación. Y yo hoy quiero entregarme a ti. Que seas mi Salvador, que seas mi Señor. Y comenzar a vivir a partir de hoy para ti. Gracias, Señor, por amarme tanto. Gracias. Y, Señor, muchos de nosotros que ya somos creyentes hace mucho tiempo, tal vez tengamos hoy que reconocer
que no estuvimos valorando tu misericordia para con nosotros. Que el servicio que hacemos para ti es un privilegio que nos diste, Señor. Te damos gracias por eso y te pedimos perdón porque a veces vimos el servicio como una carga. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces vimos el tiempo de oración y lectura bíblica como tareas pesadas que cargar. Te pedimos perdón por eso, Señor. Te pedimos perdón porque no te dijimos gracias tantas veces como deberíamos decirlas. Y hoy queremos decirte, Señor, gracias por ser rico en misericordia para conmigo, para con cada uno de nosotros. Y hoy también queremos tomar una decisión de comenzar a vivir en adoración a ti, porque eres bueno con nosotros y por tu misericordia nos salvaste y ahora queremos vivir sirviéndote. Gracias por estar con nosotros. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Me gustaría preguntar, para terminar, ¿hay alguien en esta mañana que haya tomado esta decisión por primera vez? Quiero invitarle a que levante su mano para que podamos orar por su vida. ¿Alguien tomó esta decisión por primera vez en esta mañana? Si no, hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos use. Somos su iglesia. Vivamos disfrutando su misericordia, pero también disfrutando el privilegio que tenemos de servirle. Amén. Que el Señor nos bendiga.